en el gobierno de la tarde. Momento de escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, el presidente Luis Abinader, a su llegada al poder en agosto, por sugerencia de algunos empresarios, y para evitarse una situación conflictiva en ese momento a lo interno de su propio partido, porque había demasiada gente arretando, decidió, y también en medio de una crisis, ratificar a las autoridades monetarias, específicamente, o no a las autoridades monetarias, específicamente al gobernador del Banco Central en su puesto, que es el señor Héctor Valdés Albizu, que fue gobernador del Banco Central del 94 al 2000, 6 años, luego del 2004 hasta ahora, 18 años, o sea que tiene ya 24 años como gobernador del Banco Central en 2 etapas distintas. Esa designación le permitió a Luis Abinader, bueno, tener cierto alivio porque había mucha gente arretando en el equipo económico del Partido Revolucionario Moderno. Y para evitarse una situación, bueno, pues está bien, mejor me voy por ahí. Y ya tenía el visto bueno, repito, de una parte importante del sector empresarial. Ya sea porque el gobernador mismo había hecho algún tipo de gestión o no, eso no se sabe, no podemos decirlo, aunque sí sabemos que siempre le ha interesado mantenerse en el puesto por un asunto ya de interés histórico que de interés económico, porque por asunto económico no va a ser, ya tiene todos sus problemas resueltos, por supuesto. El gobernador ha hecho una gran labor en el Banco Central, Héctor Valdés Albizu, de eso no hay duda, aunque habría que evaluar en algún momento el costo de esa gran labor, no porque él no se merezca lo que recibe, sino porque, de acuerdo con las estadísticas nacionales e internacionales, el Banco Central de la República Dominicana es uno de los bancos centrales más costosos de América Latina, e incluso se entiende que hasta incluyendo Estados Unidos. Cuando decimos costoso es el costo de mantenerlo en cuanto a niveles salariales, en cuanto a gastos de su operatividad en sí mismo. O sea, como institución, es una institución que hace una gran labor, tal vez invaluable, pero en comparación con los bancos centrales de otros países realmente no es barato. Es posible que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana sea el gobernador del Banco Central que en dólares tiene mayor salario, incluso mayor salario que el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Esa es la realidad. Eso, por supuesto, no le resta la importancia de su aporte, contribuyendo con la estabilidad macroeconómica, con la estabilidad de la inflación y así sucesivamente. El año pasado y este año ya la situación se ha complicado un poco. ¿Por qué? Porque los niveles inflacionarios se fueron un poco más allá de lo que esperaba la propia autoridad monetaria. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que a principios de año, cuando el presidente Luis Abinader convocó a un foro para hablar sobre los precios, las perspectivas por la situación del aumento de los precios de los fletes y todo eso, el propio gobernador del Banco Central decía, miren señores, ya en junio del 2021 eso ya va a estar controlado. Pero ese pronóstico se le cayó a la autoridad monetaria. Creo que es uno de los primeros pronósticos que se le cae al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que hizo un pronóstico, lo repitió, lo escribió, mandó incluso un comunicado que está colgado en el portal del Banco Central, donde se hacía referencia a un análisis profundo de que la inflación iba a comenzar a ceder, la inflación internacional, a mediados de 2021, y no comenzó a ceder. Entonces ese pronóstico se cayó, junto con el hecho de que la inflación a nivel interno también fue impulsada por un asunto de expansión monetaria en el año 2021, algo que hicieron todos los bancos centrales de América Latina, apostaron a la expansión monetaria para la recuperación de la economía después de un año como el 2020 que afectó a la economía mundial, y luego entonces controlar la inflación de manera interna también. El problema es que con el conflicto Rusia y Ucrania, el control de la inflación a nivel interno se ha tornado difícil. Por eso, al cierre de febrero, la inflación anualizada está en 8.9%. 8.9%. Entonces, nosotros, República Dominicana, tenemos el indicador inflacionario, o uno de los indicadores inflacionarios más altos del último año de la región de América Latina y el Caribe. Estamos entre los 5 países con inflación más alta. Esa es la realidad. Y usted dirá, 8.9 no es demasiado, porque eso ni siquiera son 2 dígitos. No es demasiado si tú lo comparas con los mismos 2 dígitos.
Si el promedio fuera 10 o si el promedio fuera 8, tú dices 8.9 no es mucho. Pero el problema es que la meta inflacionaria en la República Dominicana era de 4% más o menos 1. Es decir, que fuera entre 3 y 5%. 8.9 es un 78% por encima de 5. O sea, la inflación hoy día está en un 78% en términos relativos por encima de la meta tope que se había trazado la propia autoridad monetaria. A eso se agrega el hecho de que el 16 de agosto se cumplen 2 años de la ratificación del gobernador del Banco Central. Y hay una gran tensión a lo interno del Banco Central. Porque entonces, tú sabes, el asunto de que si me ratifican, de que si no me ratifican, de que si quiero que me ratifiquen, pero que hay mucha gente retando dentro y fuera del banco, porque en la Junta Monetaria hay gente que aspira a ser gobernador del Banco Central, gente del PRM que aspira a ser gobernador del Banco Central, y fuera de la Junta Monetaria también. Y el propio gobernador quiere seguir en su posición. Pero se le han caído algunos pronósticos de gestión en cuanto a el control de la inflación. Al punto de que, por ejemplo, para controlar un poco, fíjense que en los primeros 2 meses de este año el Banco Central hizo una emisión de deuda en certificados y bonos que duplica o sobreduplica el promedio de emisión de deuda que ha hecho el Banco Central en los últimos años durante los 2 primeros meses de cada año. Entre enero y febrero de este año, la emisión de valores del Banco Central superó los 114,000 millones de pesos en deudas, emisión de deuda en certificado, para controlar el circulante, para tratar de controlar un poco la inflación, y aún así la inflación está alta, los precios están altos. El Banco Central tiene diferentes características, pero entre sus características también está el hecho de que es una institución bastante bien remunerada, y como la remuneración es bastante buena, entonces todo el mundo quiere ir al Banco Central o quisiera ir al Banco Central. En los últimos, desde su creación hasta ahora, de 1947 a la fecha, el Banco Central ha tenido 29 gobernadores, de los cuales el más joven de la historia fue Luis Toral Córdoba, que el presidente lo nombró a los 30 años de edad. Hoy día no podría nombrarlo porque ya la ley monetaria y financiera establece que para ser gobernador del Banco Central hay que tener más de 35 años. De los 29 quedan vivos 9 exgobernadores que tienen pensiones jugosas todas. Porque todo el que pasa por la gobernación del Banco Central, aunque dure nada más un mes en el Banco Central, automáticamente sale pensionado. Automático. Una pensión mejor que la que del presidente le regala. Sí. O sea, ahora mismo todos los exgobernadores tienen pensiones que superan los 400,000 pesos, pero quizá por mucho. Entonces, aparte del gobernador actual, que es el que más tiempo ha durado, 24 años, están como exgobernadores vivos. Luis Toral Córdoba, Eduardo Fernández, que es el papá de Alejandro Fernández, que es el superintendente, Carlos Desprader, Bernardo Vega, José Santos Taveras, que fue gobernador creo que 2 o 3 meses, pero tiene su pensión, Hugo Giuliani, Roberto Saladín, Guillermo Carán y José Eloy Malcún. Esos son los 9 exgobernadores del Banco Central que permanecen vivos y que por supuesto tienen su pensión segura. Ahora, aspirantes, bueno, hay varios. Pudiéramos mencionar a Pedro Silverio, que era el que más se barajaba cuando ganó las elecciones el presidente Luis Abinader, que hoy día es asesor económico del Poder Ejecutivo. Está el caso de Miguel Seara Hatton, que también aspiraba, pero es ministro de Economía, no creo que lo muevan de ahí, porque ya también por su edad y ese tipo de cosas. Pero también están los casos de gente que está en la Junta Monetaria, como Julio César Gibre, como Eduardo Tejera, como el mismo Arturo Martínez Moya, José Manuel Mayén. O sea, hay gente en la Junta Monetaria que bien pudieran, que tienen el perfil y que tienen también o han manifestado, tal vez a nivel privado, su intención de que, bueno, si lo consideran para dirigir el Banco Central, pues cómo no. Y Loy Malcún. Pero está el mismo Loy Malcún, que fue gobernador del Banco Central, que acaba de ganar, y lo promovió mucho el propio PRM porque ganó un gremio, ganó la presidencia de la Asociación del Colegio Dominicano de Economistas. Y cuando ganó, bueno, muchos funcionarios del PRM dijeron, míralo ahí, ganamos un gremio, porque perdimos la ADP, pero ganamos el Colegio de Economistas. ¿Quién lo ganó? José Eloy Malcún, que fue gobernador del Banco Central en un momento muy difícil, o sea, que ese sí está aprobado. Y también puede ser que esté barajándose la posibilidad de que, bueno, de que vaya o no vaya. El presidente puede que ratifique al gobernador, que repito, tiene el interés de seguir en la posición.
sea, no lo pide ni lo golosea, pero tampoco está en ánimo de rechazarlo para nada. Para nada. Créanmelo. Pero hay personas en el PRM que hicieron su labor, que mientras el gobernador del Banco Central actual seguía siendo gobernador de los pasados presidentes del partido que se estaba enfrentando, que era el Partido de la Liberación Dominicana, y aunque es una posición técnica, está bien, pero todos sabemos, estaban entonces un equipo económico del PRM fajado, haciendo campaña y fajado también, haciendo estudios y análisis en procura de que el PRM llegara al poder. Entonces, cuando el PRM llega al poder, la posición más ambicionada para todo economista, la posición que sueña cualquier economista, entonces no, está reservada. ¿Para quién? Para el que tiene ya 24 años dirigiendo la gobernación. O sea, entonces ahí hay una situación que vamos a ver cómo la va a barajar el presidente Luis Abinader, porque repito, este año, en agosto, toca emitir decreto, obligatoriamente, ya sea para ratificarlo o para sustituirlo, porque cada 2 años el mandato legal establece que hay que ratificar o sustituir al gobernador del Banco Central, a los miembros de la Junta Monetaria y al superintendente de bancos. Del superintendente no hay mucho que hablar, yo no creo que lo muevan de ahí. Ahora, del gobernador del Banco Central, vamos a ver qué sucede.